Buenos días, un gusto saludarlos desde este mediodía en la ciudad de Buenos Aires y darles la bienvenida a este espacio de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. Hoy nos centraremos en la temática de la internacionalización universitaria y los hemos convocado para escuchar la palabra del consultor en internacionalización y cooperación universitaria, Maximiliano Sáenz, quien nos va a socializar el tema internacionalización, un tema transversal que involucra a todos los actores universitarios. Para el equipo de la red es un honor contar nuevamente en este espacio con la participación del profesor Sáenz. A la audiencia les comento que el profesor Sáenz va a hacer su presentación y luego responderá a las preguntas de la audiencia. Por razones de administración del tiempo, los invitamos a postear sus preguntas en el chat. Desde la administración de la sala vamos a estar atentos a sus posteos, consultas y comentarios. Y los invitamos también a mantener cerrados sus micrófonos en todo momento para mantener una óptima calidad de audio. Déjenme también presentarles a quien me acompaña en este encuentro, a la licenciada Claudia Santiago, quien es vicedirectora del plantel académico en la Universidad de Belgrano, quien oficiará de moderadora y a quien ya mismo le cedo la palabra para que nos presente formalmente a nuestro invitado, el profesor Maximiliano Sáenz. Adelante, Claudia, la sala es tuya. Muchas gracias, Estela. Buenos días a todos quienes no he saludado anteriormente. Bueno, les comparto los antecedentes académicos del doctor Maximiliano Sáenz. Él es licenciado en antropología, magíster en desarrollo internacional, doctor en sociología y registra posgrado en gestión de educación superior. Gestión de la educación superior. Posee más de 18 años de experiencia en la formulación y gestión de proyectos educativos, sociales y de cooperación en investigación internacional financiados por organismos internacionales, agencias gubernamentales, científicas y del sector privado. Imparte desde el año 2007 conferencias, cursos y talleres sobre internacionalización de la educación superior en Latinoamérica y ha dictado más de 110 conferencias, talleres o cursos en 13 países diversos. Es experto en los campos de educación internacional y de cooperación internacional. Por eso será muy útil escuchar su ponencia sobre internacionalización, un tema transversal que involucra a todos los actores universitarios. Los dejo con el doctor Sáenz y les pido por favor que mantengan, como les dijo Estela, apagados los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Estela. ¿Me escuchan bien, no? Estela y Claudia. Un gusto estar perfecto. con ustedes. ¿Perfecto? Bueno, si hay algún problema me lo avisas en la comunicación. Estela, Claudia, muchas gracias por la invitación nuevamente. Un gusto estar con ustedes. Saludos desde acá, desde Cusco, Perú. Saludos a todos, sé que están de todas partes de América Latina. Bueno, quería presentar este tema porque me parece que tengo cierta preocupación de que la internacionalización se permee, digamos, en la cultura organizativa y que permita finalmente que llegue a todos los lugares y que todos los actores académicos estén concientizados de los roles, responsabilidades que tienen relacionados a la internacionalización. Este es el plan de la presentación del día de hoy. Voy a tratar de ser breve, más o menos una presentación de 45 minutos, 50, y después podemos intercambiar. Empezando por las preguntas orientadoras de la presentación, ¿qué preguntas nos podemos hacer relacionadas a roles y responsabilidades en internacionalización, en transversalización de la internacionalización? Para eso voy a apelar a una definición de la internacionalización integral. Voy a hablar un poco de alcance, motivaciones, tendencias, hablar de cómo nos podemos repartir, digamos, la torta de la internacionalización dependiendo cada uno de los componentes. Elegí 4, podrían haber otros, pero 4 porque son grandes pedazos gruesos de lo que hacemos en internacionalización. Voy a hablar siempre desde la gestión, no desde la teoría, pero desde la base
porque ustedes son, me imagino, la mayoría de ustedes en la ORI o gente que trabaja en la internacionalización desde las facultades o vicerrectorados, para que se plasme concretamente qué es lo que podríamos hacer desde la gestión, ¿no? Y bueno, después voy a hablar un poco de estructura de la internacionalización y cultura organizativa de internacionalización. Como decía Estela, si tienen preguntas, comentarios, lo pueden hacer en el chat o después vamos a tener un espacio de intercambio entre nosotros. ¿Por qué elegí estas preguntas que me parecen claves? Todo depende de cómo ve la internacionalización nuestra institución, si la ve de manera abarcativa o la ve puntual sobre algunos componentes tradicionales. Bueno, internacionalización para nosotros es convenios, movilidad, internacionalización es internacionalización del currículo, nos enfocamos más en investigación, o si lo vemos de manera integral, de eso dependerá este tema de roles y responsabilidad. Lo mismo si la consideramos prioritaria, si está inscrita en el plan de desarrollo institucional o no, si hay recursos a disposición, qué tipo de recursos hay a disposición, si habremos hecho procesos de sensibilización y capacitación de los recursos humanos. Sensibilización porque sabemos que si no sensibilizamos, no movilizamos los actores, no se sienten interpelados por el mismo o no entienden de qué se trata, y capacitación evidentemente porque desde la gestión es muy difícil trabajar, digamos, recursos, trabajar la movilidad, trabajar lo que es la cooperación o la investigación internacional, si no estamos capacitados, no tenemos herramientas, digamos, de trabajo para hacerlo. Entonces, esos son temas que podemos reflexionar en la presentación que voy a hacer hoy. Los otros son concretamente cómo nos repartimos, como decía hace un rato, la torta, qué responsabilidades le damos, qué estructura ponemos a disposición, si tenemos un comité de internacionalización, si tenemos una red interna de internacionalización, o si dependemos solamente de la ORI o de investigación o de otras dependencias. Esas son otras reflexiones que podemos tener. Y evidentemente los obstáculos, no para deprimirnos, pero los obstáculos que podemos mitigar nosotros, obstáculos que tienen que ver a veces con la parte académica, equivalencias, que tiene que ver, aparte por la parte de la burocracia, por la parte de la comunicación, o bueno, otros temas. Entonces, tengan presente esas preguntas durante la presentación y son preguntas que también nos podemos intercambiar entre nosotros después. ¿Por qué apelo a esta definición de la internacionalización integral? Porque habla mucho justamente de esa transversalización, de esos roles y responsabilidades. Fíjense, habla de compromiso de cada uno de nosotros, entonces habla evidentemente de movilización de la planta académica, administrativa, toca toda la empresa educativa, nos interpela a nosotros, habla de liderazgo institucional, no solamente del rector o de la rectora, porque cuando hablo de liderazgo, dependiendo el componente de internacionalización que vamos a trabajar, puede ser liderazgo del servicio de investigación, puede ser de secretaría académica, puede ser evidentemente de la ORI, pero también puede ser de ese comité de internacionalización de la red, puede ser de decanos, en fin, es muy abarcativo cuando hablamos de liderazgo, de quiénes pueden ser las personas que pueden ser interpeladas. Habla de acciones también, y eso es muy importante. A mí me gusta pensar una internacionalización desde la acción y no pensarla desde el discurso o desde la planeación. Realmente pensar que podemos hacer concretamente acciones, recibir estudiantes, mandar estudiantes, captar recursos, hacer investigación internacional, hacer cooperación internacional, doble títulos, todos los componentes podemos hacerlo desde la acción. Tener presente también en esta contextualización que la internacionalización tiene una finalidad de mejorar la calidad de lo que enseñamos, de lo que aprendemos, de lo que investigamos. Nuestra universidad tiene que mejorarse en calidad cuando hace proceso de internacionalización y no pensar que la internacionalización es un fin, es una herramienta que nos permita mejorar la calidad para ser más pertinente para la sociedad, más pertinente para el mundo laboral, pertinente en lo que nos pide la sociedad
para resolver problemas globales y locales que están cada vez más interrelacionados, ¿no? Para conseguir en el estudiante, en nosotros, una ciudadanía global, ¿no? No hay que perder el rumbo de que eso es lo que nosotros perseguimos en internacionalización y tiene que estar en nuestro discurso cuando movilizamos nuestra planta académica y administrativa, que en realidad si no hacemos internacionalización, pues posiblemente nos estamos volviendo menos pertinentes en la sociedad y no, porque la internacionalización también está articulada con la actualización del conocimiento, podemos perder competitividad, en otras palabras. Algunas palabras claves que tienen que ver con esa internacionalización integral: imperativo y prioridad institucional. Yo sé que si somos, yo estaba dictando acá hace una semana a la Universidad Andina y estaba, por suerte, tuve suerte, en un proceso de sensibilización sobre este tema, justamente de tener la rectora presente y tener los vicerrectores. Porque sabemos muy bien, si nosotros fuimos rector o vicerrector, o los conocemos muy bien, que cuando llegan al gabinete del rector o de la rectora, se pelea muchas prioridades institucionales. A veces no con todo el recurso que tenemos a disposición, el recurso limitado, y los vicerrectores y el rector tienen que dedicar recursos a cada una de las prioridades, ¿no? O también ponerlas en la planeación. Y para eso tienen que seleccionar, esa es la palabra clave. Entonces nosotros tenemos que ser embajadores de esa internacionalización y sensibilizar bien a todos los actores para que se vuelva una prioridad. Pero para eso tenemos que entender de qué se trata y tenemos que explicarles a ellos de qué se trata. En un mundo ideal, todo esto tiene que permear en la cultura organizativa. Nosotros tenemos que tener una cultura organizativa abierta, una cultura organizativa abierta a la interculturalidad, tolerante, con todos los valores que implica la internacionalización y comprometida, digamos, para que eso avance. Allá hablé de liderazgo, voy a hablar en un rato de responsabilidad compartida. También decir que es un proceso continuo y participativo, no podemos hacer internacionalización desde solamente la ORI, eso queda claro, normalmente con pocas personas a disposición. Es imposible mover esta rueda que es muy grande, que es muy compleja y que implica que se hagan acciones muy concretas de cada una de las dependencias para llegar a un resultado, sabiendo que ese resultado nos va a permitir avanzar más rápidamente. Y todo eso, y lo voy a repetir en toda la presentación, se hace con sensibilización y capacitación. Eso queda claro hoy en día. Antes no quedaba tan claro, de que en realidad en este proceso continuo y participativo, para movilizar y jalonar a cada uno de esos actores, hay que sensibilizarlos, hay que tener actividades de sensibilización y también hay que capacitarnos. Doy concretamente algunos ejemplos: en formulación de proyectos, en cooperación internacional. Hay que conocer y no, cuando ustedes los reclutaron, me imagino, como a todos nosotros, yo trabajé 12 años en una universidad como consejero en Relación Internacional, no conocía todo, pero hay que estar abierto a seguir conociendo, a seguir perfeccionando, porque es un ámbito interdisciplinario la internacionalización que requiere que sepamos de varias cosas a la vez. Fíjense, esto es un conjunto de cosas que implican internacionalización. ¿Ah? Por eso que yo siempre digo, vuelvo y repito, hay que capacitarnos, hay que entender que para gestionar proyectos, el primero que está arriba va a requerir interpelar muchos actores institucionales. El profesor va a ser el que va a formular el proyecto, lo va a hacer conjuntamente con ustedes, pasará por jurídica, será firmado por el rector. En fin, cada uno de esos que vemos ahí implica la colaboración de todos sus pares académicos y administrativos. Y si ellos no lo entienden así, ustedes tienen que mostrarles que no llegarán los resultados finalmente. Y si no llegan los resultados, pues perdemos relevancia y podemos perder también la asignación de recursos, porque el rector dice, si ustedes no llegan a los resultados, pues evidentemente no le voy a dar los recursos, se los voy a dar a otra área que lo necesita, sabiendo, como dije hace un rato, que el rector siempre selecciona entre las prioridades.
Un poco sobre el alcance, acá lo ven resumido. Quiero también que sepan que la internacionalización es competición entre las universidades. Los estudiantes, los padres de familia, los actores en la sociedad, ve a la universidad como un actor relevante, pero todo y cuando se actualice. Entonces, podemos perder, como lo vimos en la pandemia, podemos perder competitividad si frente a los estudiantes no tenemos procesos de internacionalización, como la internacionalización de los planes de estudio, como la movilidad, como prácticas internacionales, como permitir que los estudiantes hagan parte de investigaciones internacionales. El estudiante hoy en día selecciona, digamos, los planes de estudio en base no solamente a la calidad, digamos, los rankings que tienen esos programas, pero también a todas las posibilidades de internacionalización que tendrá, porque sabe que de eso se trata la competitividad de su hoja de vida futura, ¿no? Abarca todas las disciplinas, que quebrar también ese mito que es solamente un tema de ciencias sociales, de humanidades, pero que hasta las matemáticas pueden ser transversalizadas por un enfoque de internacionalización del currículo. Cada vez más hace parte de la acreditación. Y hasta hace poco hablábamos mucho de internacionalización del currículum. Yo quiero que también sepan que se viene una contribución del mundo de la cooperación internacional, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los cuales tendremos que cada vez más internacionalizar los planes de estudio frente a esos 17 ODS, ¿no? Ya lo están haciendo, yo ya estoy acompañando universidades al respecto, en la planeación, en la infraestructura y en la extensión también, y en los planes de estudio, cómo incluir los 17 ODS en la planeación, cómo desarrollar indicadores. Es algo que se viene porque el mundo nuestro ya llegó ahí, digamos. Tenemos que cumplir a 2030 con esos ODS. Motivación, hay que tener siempre en mente que lo que queremos nosotros son estudiantes competitivos, no solamente en el mercado laboral, pero también ciudadanos globales que se sepan desarrollar en sociedades cada vez más multiculturales, ¿no? A veces me dicen, no, pero sí, yo soy un estudiante, pero finalmente me voy a quedar en mi país. Pero bueno, pero la internacionalización, digamos, la globalización ya llegó a tu país, probablemente tendrás que trabajar en una empresa transnacional o una organización internacional o en algún ámbito a donde tendrás que desarrollar procesos, interacciones multiculturales. Por lo tanto, este tema ya se vuelve un tema de selección de personal profesional, ¿no? Sigo con la presentación. Hablar un poco de esta transversalización y de estas responsabilidades compartidas. Esta es la última encuesta de la Asociación Internacional de Universidades, 2018. La hacen cada 4 años, 907 instituciones, 126 países, que muestra un poco, digamos, cuál es yo saqué, digamos, la información que tenía que ver con transversalización del enfoque de internacionalización. Fíjense, ahí dice algo que llama la atención. América Latina y el Caribe es la región con el porcentaje más pequeño de personal académico internacional. Eso puede dar la impresión que nosotros no nos preocupamos mucho sobre ese tema, menos por lo menos que los otros. Es decir, en realidad tenemos gente, pero ¿cuánta gente tenemos para resolver con el desafío tan fuerte que es la internacionalización? Oficinas con 1, 2, 3 personas. Si no transversalizamos la internacionalización, no vamos a poder cumplir con todo. Lo sabemos muy bien, ¿no? No podemos firmar todos los convenios que queremos, no podemos enviar estudiantes, todos los estudiantes que queremos, no recibir los mismos, no podemos manejar becas, no podemos formular proyectos, no podemos tener a alguien dedicado a formular proyectos o buscar financiamiento para los profesores, hacer las alianzas, y se nos vuelve más limitado el campo de... Entonces tenemos que, me parece, ser hábil en sensibilizar a nuestras autoridades que vamos a necesitar. Esto se trabaja muy bien desde el emprendedurismo. Si nosotros creamos una empresa en la vida, sabemos que necesitamos de inversión inicial. No podemos jalonar recursos, no podemos hacer movilidad, firmar convenios si no somos muchas personas, ¿no?
la ambición va a ir relacionada con la inversión que tenemos, proporcional a la inversión que tenemos. Nuevamente sigo con esta encuesta. La experiencia internacional se valora en la mayoría de las instituciones, pero se considera más como un valor añadido que un requisito fundamental. Y todavía hay un grupo sustancial de instituciones de educación superior donde la experiencia internacional no es percibida como algo importante para la contratación y promoción del personal académico. Acá concretamente hay que reflexionar quiénes contratamos, que manejan lenguas, tienen redes internacionales, están conectados, ya formularon proyectos, recibieron recursos externos para hacer investigación, qué personal tenemos, sobre qué base y cómo la promocionamos, qué incentivos ponemos a disposición, ¿no? Para dar un ejemplo, cuando estaba en la Andina esta semana, hablamos mucho con la Escuela de Idiomas, porque sí hay un desafío en términos de bilingüismo, de tener que crear probablemente un programa de perfeccionamiento para los profesores para ponerlos a nivel. No se trata, digamos, si hay contrataciones que son un poco antiguas, evidentemente esas personas quizás no tienen todos los requisitos necesarios para hacer internacionalización. ¿Cómo nosotros podemos apoyarlos como institución, ¿no? No se trata de discriminarlos, pero más bien con incentivo a apoyarlos para que ellos puedan acceder, digamos, a oportunidades. Pero acá queda claro nuevamente que lo vemos como un valor añadido, pero no un requisito fundamental, cuando ya hay países como Canadá, Estados Unidos, Europa, Australia, Nueva Zelanda, lo ven como un requisito de contratación, ¿no? Y les ponen un porcentaje también de lo que tienen que rendir en términos de proyectos internacionales. Está dentro de la evaluación de rendimiento, ¿no? de esos profesores. Lo mismo puede ser para el personal que maneja la internacionalización. Un poco sobre los componentes, cómo la definimos, de eso dependerá si trabajamos los componentes o no, o cómo se incluye. Acá voy a ser breve porque no podemos hablar de todo, pero solamente llamar la atención que para mí hay 4 componentes, hay 4 funciones sustantivas. Sí, adelante. ¿Hay alguien Estela? No, creo que alguien tiene un micrófono abierto, se te está escuchando bien. Voy a chequear a ver quién está con un micrófono. No, se escucha bien, ok, listo. Sí, perfecto. Ok, para mí evidentemente sabemos que hay 3 funciones sustantivas, pero para mí hay una cuarta pata fundamental en la internacionalización. Es difícil proyectarse y decir, bueno, tenemos un plan de desarrollo institucional que da la prioridad y habla de la internacionalización, y tenemos una política, una planeación de internacionalización que habla de las 3 funciones sustantivas. Ahora, la reflexión mía es cómo la vamos a hacer realidad. Tendremos que reflexionar sobre esta cuarta pata que es la internacionalización de la gestión. ¿Qué procesos sistematizados tenemos? ¿Qué sistematización de la información tenemos? ¿Qué comunicación eficiente tenemos? ¿Qué estructura interna de internacionalización tenemos o organización? ¿Cómo manejamos la gestión de los recursos internos y externos? Esa cuarta pata es la que permite que se pueda hacer realidad las 3 otras. Entonces es un poco, digamos, verlo de manera pragmático y que no sea solamente hablar, digamos, desde una política de un deseo de internacionalizar las 3 funciones sustantivas, pero después sin reflexionar cómo eso se podría hacer realidad. Entonces, concretamente yo voy a dar un ejemplo acá por función sustantiva, la movilidad académica, que es entrante-saliente, virtual o presencial, como la podemos definir hoy en día, que evidentemente tiene el objetivo de acercar la interculturalidad a los estudiantes. Sabemos muy bien que eso ya se volvió un criterio de selección para el mundo laboral. Digamos, ya no buscamos solamente cómo eran los criterios de conocimiento de las disciplinas, pero a eso le agregamos también el tema de la inteligencia emocional y la interculturalidad que se desarrolla en la movilidad o en la internacionalización del currículum. Desarrolla ciertos criterios que ustedes conocen, que son apreciados hoy en día por el mundo laboral. Pero, entonces este es el ejercicio que yo suelo hacer
un flujograma que suelo hacer cuando dicto talleres relacionados a la movilidad, a la internacionalización del currículum, cooperación internacional, o bueno, los otros relacionados, que divide, digamos, las responsabilidades en un proceso que puede ser en este caso de conseguir una beca, o de hacer un proceso, firmar un convenio, o hacer un proceso de movilidad saliente o entrante, en la cual dividimos las diferentes acciones que ese proceso nos implica para llegar a un resultado, que es conseguir una beca, por ejemplo, y para cada uno de esos eslabones establecemos quién es el responsable, quién lidera ese proceso, y le agregamos también en cuánto tiempo, esto es muy importante, en cuánto tiempo lo podemos conseguir. El tiempo es importante porque yo, por experiencia, por haber hecho este ejercicio con muchas universidades, a veces responden en 2 meses, cuando sabemos que nosotros, o en más de 2 meses, cuando sabemos que para conseguir beca, para conseguir financiamiento, para conseguir varias cosas, o sea, recursos externos, no tenemos tanto tiempo a disposición. Entonces eso nos interpela a tener que reflexionar nuestros propios procesos internos si están adaptados a la internacionalización, ¿no? Entonces, un flujograma que da las diferentes etapas para conseguir una beca para un recurso externo, para cada una de esas etapas, quiénes son los responsables, quién lideran, y quién segundan, y qué tiempo cada una de esas etapas nos puede. Eso implica empezar a estructurar el área, ¿no? Lo mismo para investigación, porque después voy a hablar un poco de esos procesos, pero antes voy a hablar de las limitantes, los obstáculos que tenemos, y adentro de esos obstáculos están los obstáculos que tienen que ver con transversalización o roles y responsabilidades. Fíjense, el primero, falta de financiamiento para hacer investigación internacional, pero muchos de los obstáculos que tenemos no son externos, son internos. Esta es otra encuesta, OVIRET, es una encuesta a universidades en América Latina, 377. Falta de experiencia académica, poco conocimiento o bajo perfil internacional, poco conocimiento lingüístico, falta de interés o de información académica, falta de interés o de información sobre oportunidades de internacionalización, que eso remite a nuestros procesos de comunicación. Llega todas las oportunidades que hay, porque las hay, llegan a, yo quiero que sepan, yo cuando estaba, bueno, varias ocasiones hice esos ejercicios de cuánto financiamiento uno puede identificar. Si uno está bien estructurado con los donantes externos, yo les digo que uno puede conseguir unos 40, 60 mensuales, y no más. Hay oportunidades de financiamiento. El problema es cómo esa oportunidad llega a los docentes, llega a los investigadores, a los estudiantes. Para eso, todo lo que tenemos que hacer, por ejemplo, mapear los investigadores con sus perfiles, mapear los donantes, donde están las convocatorias, y hacer matrimonio entre esas dos bases de datos, las de investigadores con las de donantes, según los perfiles, para llegar a formular un proyecto, que yo suelo decir que de ese matrimonio nace un bebé, que es el proyecto, ¿no?, que uno postula. Pero para eso también hay que resolver al otro flujograma que yo decía, en cuánto tiempo podemos responder a una convocatoria. Pero acá yo traigo a colación ese tema de los obstáculos internos. Fíjense también que tenemos problemas, esta es otra encuesta, tenemos dificultades de conocimiento de lengua, nuevamente, de burocracia, dificultad de reconocimiento y equivalencia de calificaciones de programas, y otro que me gusta mostrar, no sobresale en la última encuesta, la del 2014 sí sobresale. Fíjense el último, dice falta de apoyo de la institución a los investigadores. Esto es una queja recurrente en muchas instituciones. Los investigadores dicen: yo quiero formular proyectos, pero yo soy experto en mi área, no soy experto en formulación de proyectos. Si algún día ustedes avanzan hacia, evaluaciones de rendimiento de los académicos basados sobre conseguir financiamiento y hacer investigación internacional, tendrán que ayudarlos a ellos. Y esta es una de las buenas prácticas que se están creando en la ORI o en servicios de investigación, de poner a disposición gente capacitada
que va a apoyar los docentes y los investigadores en fórmula proyecto. Eso es un conocimiento, un know-how específico, que no se le puede pedir a expertos en química, bioquímica, en física, porque esa ya es una especialidad en sí, formular proyectos. Para formular un proyecto se tiene que tener conocimiento de formular presupuestos, se tiene que conocer también el mundo de los donantes, de la cooperación internacional, con sus requisitos, sus líneas directrices, y todo eso es gente que normalmente viene, en regla general, o de la formulación de proyectos de la cooperación internacional, que pueda ser parte de la planta de ustedes, o sea, de su oficina, y que se va a dedicar a ayudar a los investigadores a conseguir el financiamiento. Es una buena práctica también porque se va a volver un experto. Y cuando digo se va a volver un experto es que permitirá que haya más porcentaje de convocatorias ganadas, ¿no? Porque eso puede ser a veces un cuello de botella que tenemos en la institución. Sobre la misma encuesta de Oviret, sacaba, digamos, muchas de estas falencias que podemos tener relacionadas también al hecho de la transversalización. Falencias que están relacionadas con la comunicación de oportunidades, con la deficiencia de gestión, de cultura de gestión de proyectos, a veces relacionado a la planeación, a recursos humanos que tenemos limitados, o materiales o financieros, que no nos permiten impulsar la internacionalización, insuficiente especialización de los equipos responsables de la internacionalización. En la facultad o en las ORI, yo creo que hoy en día en las ORI estamos más capacitados, pero ahora ya tenemos que llegar, como empezamos a crear redes internas, empezamos a crear responsables de internacionalización en las facultades, o un comité, ya tenemos que empezar a reflexionar a formar esa gente. Nosotros ya estamos más sensibilizados y formados en la ORI, pues ya llevamos más tiempo, pero en las facultades recién está incipiente el tema de la internacionalización. Entonces tenemos que llegar a que ellos puedan también capacitarse sobre esa toma falta de autonomía en la toma de decisiones, porque a veces estamos en una universidad donde todo está muy centralizado. Este es el que me interpela mucho por haberlo visto en muchas universidades, estrategias de comunicación deficitarias. Si yo le digo que hay un montón de financiamiento, usted, como le estoy mostrando un dulce, le estoy mostrando algo pero ese dulce ustedes no pueden conseguirlo porque agarran la convocatoria y no saben a quién dirigirla, y cuando la dirigen la suben a un boletín que se lanza cada 2 semanas, y después cuando hay un interesado pues ya nos quedan 7 días. Entonces para eso esta estructuración se vuelve importante, crear procesos, formar la gente para empezar a organizarnos de tal manera que permita que nosotros podamos conseguir ese financiamiento. Pobre conocimiento sobre oportunidades de cooperación internacional en las universidades. Muchos de nuestros países reciben cooperación al desarrollo, reciben recursos, los cuales nosotros podríamos poner a disposición de la institución. Sigo. Este nuevamente es otro flujograma que yo suelo hacer, pero ya más centrado en la gestión de proyectos o de cooperación o de investigación internacional, cómo postular a un financiamiento, cómo gestionarlo, cómo evaluarlo, quién tiene a cargo quiénes tienen a cargo más bien esa tarea. Cuando yo hago este trabajo en taller en sus universidades, ahí ya digamos que permite, digamos, movilizar, la gente dice, no, sí es verdad, esto es parte de mi tarea, o podría ser parte de mi tarea, cuando yo antes pensaba que era la ORI la que hacía eso, ¿no? Sabiendo, vuelvo sobre el tema de que la ORI no son muchas personas. Entonces, si no se transversaliza, no llegamos a los resultados. Me faltan 2 temas, la cooperación internacional. Voy a ir un poquito más rápido, dado el tiempo que tenemos a disposición, pero también acá, cada vez más, vamos a tener que responder desde nuestra proyección social a los ODS y desde nuestros currículos, ¿no? Y también ahí podemos crear procesos de responsabilidades compartidas en base a este flujograma. Este podría ser de introducción de currículum, de ODS en los currículum, como nos dividimos con secretaría académica, con los comités de reforma curricular,
cómo podemos dividir las responsabilidades para llegar a un currículum con los profesores, evidentemente que tienen las asignaturas a cargo, o porque queremos conseguir un financiamiento, formular un proyecto de la cooperación internacional. Ahí también estará el profesor, estarán ustedes, estará quizás investigación jurídica, el rectorado, en fin, cada uno tiene una responsabilidad. Lo mismo pasa en currículum. Ustedes saben que, no sé si están al tanto, que bueno, ya queda claro que con la movilidad, los porcentajes de gente que podemos movilizar en América Latina va del 2 al 5%, si tenemos suerte es el 5%, en Estados Unidos el 10%, según las encuestas. Y entonces, bueno, surgió esta necesidad de traer el mundo al aula porque sale más barato y porque también permite que la interculturalidad sea aprovechada por todos los estudiantes, mismos aquellos que no pueden movilizarse. Ahora, tenemos varios cuellos de botellas para internacionalizar el currículum. Por suerte, les va a parecer medio raro que yo diga, por suerte la pandemia nos trajo rápidamente la virtualidad, que era uno de los cuellos de botella, el segundo es el lingüístico. Fíjense ahí por país cómo el aprendizaje de la lengua todavía sigue siendo una limitante. Colombia, sobre todo, si hay colombianos acá, están en el rojo, o sea, menos gente que lo aprende. Argentina está mejor posicionado, pero a pesar de eso me parece que todavía sigue y mismo ahora que lo dictaba acá en la Universidad Andina, todavía había gente que manifestaba cierta resistencia al cambio frente a eso. Yo no digo que el mundo de mañana tiene que ser un mundo bilingüe, o que el inglés tiene que ser el mandamás de este mundo, pero lo que digo es que en realidad el bilingüismo es una herramienta para que nosotros podamos permitirnos desarrollar nuevas relaciones con actores no tradicionales del mundo y poder dialogar con otras partes del mundo que se están volviendo, como lo sabemos en Asia, actores relevantes, ¿no? del mundo futuro. Nuestra meta de internacionalización del currículum es personas aptas para un empleo internacional o capaces, mismo si viven en sus países, de trabajar con equipos multiculturales, que tengan una acción ética y una responsabilidad social. No se trata solamente de competencias profesionalizantes, pero competencias cívicas también, un aprendizaje cosmopolita, pensar en el lugar del otro. Fíjense, esto a mí no me da el tiempo de ahondar mucho sobre ese tema, cómo muchos de los problemas que tenemos hoy en día está relacionado con esto, en este etnocentrismo en el que estamos, en el cual no podemos ponernos en los zapatos del otro, no entendemos por qué la gente tiene una idiosincrasia diferente a la nuestra, y tenemos lamentablemente muchos líderes políticos, económicos, que están enfrascados en este etnocentrismo que nos están llevando a lugares peligrosos del mundo. Entonces, con más razón, sabiendo que desarrollamos futuros líderes económicos, sociales y políticos, pasan por nuestra universidad, tenemos una responsabilidad de tratar de tener una educación intercultural, ¿no? Estos son los responsables o las responsabilidades compartidas en internacionalización del currículum. Fíjense que ahí hay actores internos, pero hay actores externos también. Llamo a colación, por ejemplo, el rol que tienen los egresados en las reformas curriculares nuestras. El mercado laboral también, la sociedad, cómo nos pueden dar una pauta sobre cómo estamos en términos de internacionalización del currículum, cómo nuestro currículum está actualizado para desarrollar ciudadanos globales, ¿no? Entonces, expertos internos pero externos, los cuales tenemos que, si todavía no lo hicimos, interpelarlos para que hagan parte de nuestras responsabilidades compartidas, ¿no? Una citación de una de las expertas en internacionalización sobre el último tema que voy a tratar hoy, la estructura interna. De nada sirven las acciones de internacionalización de una universidad si no están en el centro de sus políticas. Esto es muy importante, ¿no? Somos estructuras jerárquicas. Si la internacionalización la hacemos de manera marginal, pero no está enmarcada dentro de nuestras prioridades, no tendremos probablemente los recursos necesarios para poder rendirlo, pero también tiene que bajar al currículum, tiene que bajar
a toda nuestra materia prima. Para eso hay que reflexionar si nos vamos a dotar de una estructura descentralizada, de una estructura que permita desarrollar acciones, como diríamos, bottom-up, desde abajo hacia arriba, permitir que los profesores tengan tiempo y recursos para formular proyectos, lo mismo los investigadores, digamos que haya iniciativas, mismo de estudiantes. Yo conozco iniciativas de estudiantes para cumplir con los ODS, huertas, cafés solidarios, compras a actores de la economía solidaria, un montón de iniciativas que nutren, que permite que se dinamice la universidad. Entonces hay que pensar qué estructuras en la parte de arriba y en la parte de abajo. En la parte de arriba para reflexionar sobre nuestros planes, y en la parte de abajo para reflexionar y sobre todo hacer acciones de internacionalización, ¿no? Entonces para eso pues comité, puede ser un comité de internacionalización, una red interna para que ustedes no se queden aislados, para que la internacionalización de ustedes no sea, bueno, como lo hablamos hace un rato con Estela, visto en algunas universidades lamentablemente todavía como una agencia de viaje, ¿no? O un lugar de privilegiados, ¿no? Privilegiados para los estudiantes que se movilizan o para los profesores que se les otorgan becas para movilizar, recursos para movilizarse. Tenemos que reflexionar también sobre nuestros procesos. La internacionalización de la gestión implica procesos flexibles, coordinación, mucha coordinación, transversal, implica que a veces, como yo lo hacía cuando trabajaba en la universidad, no espere que alguien me diga que me reúna con esta persona o que la vaya directamente a reunirme con esta persona o intercambiar información de manera informal, que fluya la información, comunicación eficiente interna y externa, sistematización de la información. Entonces, digo, probablemente en su institución hay algunos que ya formularon proyectos, pero ustedes no lo saben, y no saben y no tienen ese proyecto, que podría servir, extrayendo de ese proyecto algunas secciones, podría servir de manera eficiente a trabajar un nuevo proyecto en menos tiempo, ¿no? Esa sistematización, tener matrices de trabajo que nos permite mejorar nuestros procesos. Servicio adaptado, gestión de riesgo. Implica las 3C, como se llama, coordinación, comunicación, requiere del involucramiento de todos los actores, liderazgo, ya lo dije, gestión creativa a veces, porque finalmente no tenemos todos los recursos, implica que seamos creativos, nos veamos como no meros funcionarios a veces, pero gente creativa que puede no ir fuera de la norma, pero digamos, tratar de resolver en los tiempos para llegar a resultados. Implica conocimiento intercultural también, una cultura entre eso, como lo decía, compromiso, comunicación, coordinación, compromiso de todos nosotros en pos de una mejor, pensemos en el estudiante, pensemos que nosotros somos actores de cambio, queremos cambiar porque pensamos en nuestros estudiantes que son futuros líderes del mañana, ¿no? Si nos proyectaríamos así, diríamos el mañana es, digamos, está calcado sobre la educación que tiene nuestro estudiante en este momento, así nos podrían motivar más a hacer las acciones, ¿no? Y no solamente porque nos lo exige el rector. Responsabilidades compartidas. Yo también hago algunos ejercicios sobre quién podría hacer qué, que es evidente lo que hace el rector o los directivos, no es lo mismo, no le podemos pedir al rector hacer acciones, no es su trabajo, pero sí establecer las prioridades, asignar los recursos, permitir la planeación. ¿Qué hacen los profesores? ¿Qué hacen los investigadores? ¿Qué hacen los estudiantes? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Y qué hacen los otros servicios? Que todavía creen que ellos no tienen que hacer internacionalización. Por ejemplo, servicio de proyección social o de extensión, para mí tiene que hacer el mapeo de las comunidades en las cuales nosotros trabajamos. Ese mapeo de comunidades me permitirá tener los aliados necesarios en el momento que yo voy a formular proyectos de cooperación internacional, porque proyecto de cooperación internacional requiere de tener aliados de la sociedad civil, que normalmente son municipalidades, ONGs o comunidades,
¿no? Para nombrar que algunos de ellos, pero evidentemente todos ellos tienen algo que ver, Secretaría Académica, con internacionalización del currículum. Internacionalización del currículum la lidera normalmente la Secretaría Académica, no la ORI. Entonces ahí les doy un ejemplo desde mi visión, pero la reflexión es que empiecen ellos a incluir en su quehacer la internacionalización. Y termino con esto, reflexiones que podemos tener, incluye gestión de componentes no tradicionales, nuestra internacionalización del currículum, formulación de proyectos, identificación de financiamiento externo, cooperación internacional y proyección social. Podría haber otro. Pero esos están en su misión, visión de la ORI, están enmarcados en la política de internacionalización, porque si no es el caso, quizás nos estamos perdiendo una posibilidad de ver la internacionalización de manera integral y no solamente como tradicionalmente la veíamos. Tenemos los recursos para responder a la visión de internacionalización que está enmarcada en el PDI. Este es un elemento fundamental, porque yo veo PDI que hablan de internacionalización integral, pero después no hay los recursos necesarios para poder cumplir con esa ambición. Estoy hablando no solamente de financiamiento, pero estoy hablando de recursos humanos capacitados y infraestructura, ¿ok? No solamente física, pero puede ser tecnológica también. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación intrainstitucional y la coordinación necesaria para implementar internacionalización? Eso es otro tema fundamental. Tenemos procesos claros, cómo comunicamos, cómo nos coordinamos, cuáles son las estructuras necesarias para soportar las actividades de internacionalización. ¿Cuál tendrían que ser? Y estoy hablando ahora ya más del tema de la descentralización. Ustedes que están arriba como ORI, a veces les puede ser un poco difícil en las universidades grandes llegar a todos los docentes, a todos los investigadores, a todas las facultades. Entonces, para eso hay que empezar a pensar en personal dedicado en las facultades, quizás, poquito, aunque sea algunas horas. ¿Cuáles son las estructuras? Lo dije, cuáles podrían ser las responsabilidades en las unidades académicas o en los servicios administrativos. ¿Cuáles son los procesos de sensibilización y capacitación puestos en marcha ongoing? Ongoing quiere decir de manera continua. En Colombia, en las universidades de Colombia, yo dicto mucho en las universidades de Colombia porque le quedan claro, lo tienen asignado en su presupuesto, y a cada año me invitan a hablar de un tema diferente, porque nos tenemos que perfeccionar de manera ongoing, de manera continua, para crear capacidad instalada, para crear profesionales que sepan de cooperación internacional, de formulación de proyectos, de captar el recurso externo, de internacionalización del currículum, para movilizar los actores académicos y autoridades. De eso depende nuestra ambición. Si no, nuestra ambición enmarcada en la política o en el PDI puede ser un papel mojado. O sea, ¿cuáles podrían ser las misiones y funciones de una ORI central? La podemos revisar frente a esta reflexión, frente a la definición y a todo lo que puede ser en términos abarcativos. Bueno, no sé cómo estuve con el tiempo, Estela, creo que relativamente bien. Bien, perfecto, Sí, tiempo perfecto. muy bien, muy bien. Ok, acá tienen mis datos, termino con esto. Yo tengo una plataforma en la cual también me pueden evaluar si les gustó la capacitación, esa que dice Mentes a la Carta. Y bueno, quedo a disposición y abro el panel a preguntas y comentarios. Gracias. Muchas gracias, Maximiliano. No nos han llegado preguntas específicas, algún comentario, por ejemplo, Jenny Kohler, dice, bueno, buenos días de la Universidad Privada Domingo Savio de Bolivia. Definitivamente la educación intercultural es de vital importancia en la construcción y financiación de nuevos liderazgos, aspecto que evidencia una marcada crisis, en correspondencia con lo que venía comentando Maximiliano en relación a Latinoamérica en general. Bueno, tenemos muy, muy lindos comentarios sobre la exposición, Maximiliano. Alguna reflexión de mi parte. Realmente me parece haber entendido con claridad que el eje central pasa por
la transversalización de la internacionalización. Y creo que en ese sentido va a ser un nuevo desafío para todas las universidades de las que formamos parte. Tal vez hacer si nos podrías dar como los puntos de apoyo centrales en los cuales se tiene que basar la gestión de la Oficina de Relaciones Internacionales para comenzar este proceso de transversalización, porque creo que todos esperamos que la Oficina de Relaciones Internacionales nos provea todos los servicios, que nos resuelvan todos los problemas, que hagan el acopio de toda la información, y estamos dándonos cuenta de que eso es imposible. Entonces, desde ustedes, desde las oficinas de relaciones internacionales, hacia el resto de los sectores universitarios, ¿cuáles serían los principales puntos de apoyo en los cuales empezar a trabajar para ir logrando que esto se efectivice, esta transversalización? Bueno, muchas gracias, Claudia, por la pregunta. No lo pensábamos así cuando yo empecé a hacer consultoría y apoyar las universidades hace 15 años atrás. En el tiempo no se pensaba de la importancia que es la primera etapa, a mi punto de vista, que es sensibilización y capacitación. O sea, si uno, yo creo que el ser humano, si no tiene claro algo, no le ve la importancia. Entonces, esto es complejo. Se sabe que la internacionalización, la gente entiende cosas, hay ruido en la máquina, dicen, es convenio, es movilidad solamente, internacionalización es demasiado complejo, entonces dejémoslo en manos de unas personas, pero no le demos la prioridad necesaria. Hay otros que dicen, no, vamos a poner como está pasando en Colombia, ponemos una persona en la ORI solamente, pero porque hay que rendirle al CNA, al Comité Nacional de Acreditación, porque tiene componentes de internacionalización, y bueno, quiere algunos convenios, y así estamos, en muchos casos, no en todos. Y poco a poco se entendió que si no hacemos actividades de sensibilización, en las cuales reunimos la gente, los académicos, los directivos. Doy el ejemplo que vengo de hacer, que lo hago muchas veces, de manera presencial o virtual, de reunir, es un esfuerzo considerable, ¿no? Pero en la Universidad Andina acá reunieron la rectora, los vicerrectores, los principales decanos y directivos, más o menos unas 80 personas. Y me dieron la tarea de hacerles llegar qué es la internacionalización, qué implica, por qué es importante y cuáles serían, digamos, las responsabilidades compartidas para cada uno. Doy ese ejemplo porque, bueno, lo tengo muy fresco en la mente, pero también para responder a tu pregunta. Teníamos previsto una conferencia y más o menos con el tiempo que tenemos ahora, y un taller. ¿Qué creen que ustedes pasó? ¿Qué es lo que piensan ustedes que pasó? Nos extendimos la conferencia. ¿Por qué? Porque cuando yo abrí el tema, ya todos los actores empezaron a tomar la palabra y tratar en algunos casos de entenderlo mejor, en otros casos de quebrar algunos mitos, en otros casos tomaban conciencia de lo que habían entendido que no era lo que es finalmente, y lo que es más complejo y es más preocupante en el sentido de que nos damos cuenta que se vuelve un tema competitivo entre las universidades, se vuelve un tema de actualización del conocimiento, se vuelve un tema que si no aprendemos el inglés, si no hay bilingüismo, si no internacionalizamos el currículum, puede peligrar la pertinencia en nuestra institución. Que también tiene que ver internacionalización con identidad institucional, ¿no? Tiene que ver con local, no solamente con lo que quieren los rankings o qué sé yo, pero también lo que nosotros queremos como institución. Entonces, se abrió un rico debate, por eso que tuvimos que el taller, después el taller ya lo estábamos centrado, digamos, en roles y responsabilidades, pero hay que tomar el tiempo de hacer eso. Porque uno dice, bueno, toma tiempo armar una actividad, sensibilizar y todo eso, pero de eso ustedes van a crear, se van a crear aliados internos que no tenían antes. Se van a crear gente que va a estar más comprometido con lo que hacen ustedes, y ustedes en la ORI se van a sentir menos solos, de estar acarreando algo que es muy grande para ustedes,
muy grande para una, dos o tres personas. No sé si respondí, Claudia, tú. Esa sería la primera etapa. Después, a partir de ahí, podemos ya empezar a hacer una hoja de ruta sobre, bueno, quizás tenemos ya marchando una planeación, tenemos algunas cosas, entonces no se trata de empezar a hacer las cosas, un diagnóstico de nuevo, ¿no? Ya las cosas ya están. Pero ya cuando moviste la rueda y que ya tenés movilizado tus actores, ya empezás a buscar los compromisos. ¿Los compromisos cuáles serán? De que el rector te dé recursos financieros para movilizar docentes, recursos humanos en las facultades que antes no tenías, o sea, te permitirá tener inversión necesaria para llevar tu internacionalización a otro nivel, no una internacionalización de relaciones públicas, de café, de alguno que otro convenio y alguna que otra movilidad, pero algo mucho más estructurado, en los cuales hay un compromiso de todas las partes para llegar a las metas que nosotros nos damos. Muchas gracias, Maximiliano. Bueno, comparto que en la Universidad de Belgrano estamos en esa etapa y la Oficina de Relaciones Internacionales, que tiene una larga historia y trayectoria, realmente está expandiendo lo comparto con ustedes desde la universidad de la que formo parte, ha realizado actividades para expandir esto que vos comentás. Se generó una diplomatura, se generaron conferencias para todos los niveles directivos, para ponerse, digamos, de acuerdo sobre a qué llamamos cada una de las cosas que llamamos y poder avanzar sobre eso, y la verdad que hasta ahora ha sido muy rico. Probablemente lo que estemos en la etapa esta de armar una planificación más sistemática, que en este momento es mi sensación, que no formo parte de la Oficina de Relaciones Internacionales, sino que estoy desde el punto de vista académico acercándome a la actividad, me cuesta todavía visualizar cuáles van a ser los desarrollos y cómo sistematizar todo esto que se abre. O sea, comparto que se abre un montón de posibilidades y por ahí lo que cuesta es ver cómo recibirlas y cómo darles curso a todas, y no perder gente, intereses, motivaciones en el camino, ¿no? Bueno. No, después hay que ser, para ahondar a lo que dices, después hay que ser realista en lo que podemos conseguir con los recursos que tenemos. Eso es otro tema muy importante. Es decir, bueno, después en nuestro plan de acción, ¿qué vamos a poner? Tantas movilidades, tantos doble títulos, tanto basados sobre los actores que se van a movilizar y los recursos que tenemos a disposición, tantos proyectos y todo eso. Entonces, no es que no vamos a atacar todo de una, pero ir por etapas en lo que nosotros podemos claramente conseguir. Pero yo soy un convencido del etapismo, que quiere decir que vamos por etapas y vamos a movilizar más si conseguimos acciones. Sí, bueno, este año hacemos parte de esta red, que esta red nos llevó a este financiamiento de Horizonte Europa. Congratulations, felicidades, lo difundimos para que la gente diga, yo también quiero hacer parte de. Esto es como, yo suelo decir, esto es como un tren que está en la estación y va a arrancar. Lo sabemos, es mucho del factor humano. Hay pocos que se van a subir a la cabeza del tren. Pero cuando empieza a arrancar y todo se está movilizando y tenemos acciones, ahí todo el mundo quiere subirse. Entonces, tenemos que poco a poco hacer acciones y difundir también, decir concretamente, logramos esto, logramos esta acreditación para que se movilice nuestra planta académica y administrativa. Así es también nuestra experiencia. La gente se motiva con mucha facilidad cuando ve que el tren está por arrancar. Exactamente. Te comparto, Maximiliano. Identificar esos líderes que van a ser parte de la cabeza del tren. Sí. Eso es muy importante, no trabajar con gente, no desgastarse con gente que crea resistencia al cambio. Trabajar con esos que lo entendieron desde un inicio. Yo cuando dicto los veo enseguida mover la cabeza y todo eso. Esa es la gente que está convencida. Esas son tus primeros aliados. Muchas gracias. Comparto un comentario de Blanca Orantes. Dice, ¿qué recomendación se puede dar para una mayor sensibilización en la comunidad universitaria de la importancia de la internacionalización como factor de calidad?
Bueno, ya ahí hablo desde mi parte, digamos, o sea, como consultor, como conferencista, eso es lo que hago. Invitar a alguien que la tiene clara, pueden ser ustedes también, si la tienen clara, si hicieron parte de alguna capacitación o diplomatura, si ustedes parecen, se sienten con confianza para hacerlo, si no invitan, o puede ser los dos, puede ser, ¿cómo se llama? Compartido, pero tiene que ser alguien que puede difundir esa importancia y que puede transmitir un mensaje de motivación. Puede ser una conferencia, 1 hora y media, puede ser un taller. Por experiencia, nosotros, nuestra parte es la parte de traerles a colación el tema, y ustedes lo que pueden hacer es organizar para que todos los actores estén presentes. Si es un buen conferencista, va a jalonar la gente. O sea, se van a sentir comprometidos. Y les tocará a ustedes, digamos, hacer las acciones posterior de capitalizar sobre esa actividad que movilizó a la gente. Pero se tiene que entender de qué se trata y se tiene que mostrar la importancia y la urgencia. Yo empiezo a hablar ya de urgencia. Hace 2 años atrás no hablaba tanto de urgencia, ahora sí hablo de urgencia. O sea, claramente no es quedarse en el statu quo, es cuando no hacemos internacionalización, estamos regresando frente a nuestros competidores. Perfecto, gracias Maximiliano. Nina Sepúlveda Arias comparte la siguiente pregunta. ¿Cómo se podría coordinar de mejor manera las iniciativas extensionistas como seminarios y talleres que emanan desde docencia e investigación, pero que permitan integrar el área de extensión para contribuir a su internacionalización? Excelente pregunta. Yo soy un convencido de la articulación entre docencia, investigación y extensión. A mí me da la impresión que esta pregunta estuvo en un taller anterior. Yo creo que ahí tenemos nosotros que liderar desde los servicios, los 3 servicios. Yo cuando trabajaba en la universidad 12 años se llama Broadband Lunch en inglés, almuerzos donde nos reuníamos los 3 servicios. Y intercambiábamos acciones que teníamos que hacer esa semana o ese mes, bueno, eran cada mes que lo hacíamos, entre los diferentes servicios. También concretamente en las acciones, como en el flujograma, el ejemplo que yo daba, en esas acciones que para formular un proyecto, para captar un recurso, vamos a tener que necesitar de herramientas de los otros servicios. Yo a investigación le pedía el mapeo de investigadores. A proyección social le pedía el mapeo de comunidades con quien trabajábamos. Y yo iba a buscar en la ORI el mapeo de donantes. Las 3 herramientas base de datos me permitían a mí tener la información necesaria para, si surgía algún financiamiento, comunicarlo adecuadamente a las personas interesadas o que tienen los requisitos para conseguir ese financiamiento, siendo el financiamiento la primera etapa para hacer una acción, que es investigación internacional o proyección social. Entonces, yo creo que nosotros desde la ORI podemos liderar reuniones informales, primero, crear confianza, explicarle a proyección social o a investigación qué es lo que hacemos nosotros, qué hacen ellos y cómo podríamos colaborarnos para impulsar una internacionalización integral, que incluya investigación internacional o proyección social. A veces no se puede hacer, este mes no, porque estamos metidos en esto, pero el próximo mes sí. Entonces nos toca a nosotros y no al investigador, porque si no a veces le metimos demasiado al investigador. Él está haciendo algo, pero decimos, pero ¿por qué no nos lo comunicó? Parte de lo que yo decía hace un rato, de esos procesos de sensibilización sobre la internacionalización integral, a donde se comunica qué es la internacionalización integral, va a permitir también que los investigadores y los docentes digan, oye, ahora entiendo por qué antes me mandan encuestas y yo las tengo que responder. Porque a veces nosotros desde la ORI les mandamos encuestas, queremos saber si firmaron este convenio, si hicieron esto, sobre qué están trabajando, si estarían interesados, y no nos responden. Dicen, esta institución siempre me pide un montón de cosas, pero
pero que todavía no encontraron el investigador la pata de cómo se podría colgar. Voy muy brevemente a hablar de una anécdota. Yo tenía unos profesores que cuando los fui a ver en el 2004, cuando ingresé en la universidad, se empezaron a quejar de la gestión anterior. Yo no me quedé con la frustración de la queja que hubo de que ustedes no me daban eso y todo eso. ¿Qué hice? ¿Ustedes qué quieren? Esto, la lista del almacén que decimos, ¿no? Querían 50 cosas, que evidentemente no le podíamos dar. Pero lo que yo sí le podía dar es conseguir un financiamiento y montar un proyecto acompañándolos a ellos para hacer más investigación. Se lo mandé. A la semana la profesora estaba en mi oficina trabajando el financiamiento conmigo. Y por ahí pasó mi jefe, el jefe de la ORI, y no lo podía querer. Le digo, vos, esta gente que nos ponía tantas trabas, hoy en día está sentada en tu oficina trabajando un financiamiento. Eso es lo que yo creo. Yo creo que podemos cambiar las cosas con acciones, concretamente, no reuniones para tomar café, como digo, reuniones para discutir e intercambiar información para concretamente hacer acciones desde un flujograma compartida para llegar a un resultado, porque lo que nosotros queremos es más movilidad, más internacionalización de currículum, más investigación internacional, pero sabemos que eso no se puede hacer si no se hace de manera mancomunada. Gracias, Maximiliano. Nina aporta otro comentario en relación a su pregunta que va muy a cuento de lo que acabas de decir. Dice, lo que sucede es que existe muy poco alineamiento de las dimensiones internacionales de las tres funciones centrales y se observa en muchas universidades que se trabaja mucho más la internacionalización de la docencia y la investigación, consecuentemente la internacionalización de la extensión queda menos desarrollada. Bueno, será cuestión de proveer acciones a la Oficina de Relaciones Internacionales para que se puedan generar esas acciones. Yo quiero compartirles algo. Yo, bueno, tengo un perfil mix porque yo trabajé muchos años en cooperación internacional en el mundo de las ONG, ¿no? Y el mundo de los ODS y todo eso. Y yo, hasta el día de hoy me cuesta, y hace parte de mi ahí es donde me vuelvo un poco como estos movimientos religiosos sectarios que trata de convencer a la gente. Yo quiero convencer que nosotros tenemos un rol en cooperación internacional, y la cooperación al desarrollo son proyectos de extensión, de proyección social desde la internacionalización. Es más, yo le digo, ahí hay un montón de financiamiento. Para los argentinos que están escuchando acá, está la Red Argentina de Cooperación Internacional, que yo siempre derivo universidades para que trabajen con las ONG en pos del desarrollo de las comunidades. ¿Por qué digo esto? Porque el mundo, yo no quiero que el mundo de mañana sea más desigual de lo que ya es. Nosotros desarrollamos capital intelectual, desarrollamos conocimiento, y tenemos una responsabilidad que ese conocimiento llegue a los lugares más aislados de nuestro planeta, de nuestros países. Y para eso existe la cooperación, y para eso la cooperación te puede financiar proyectos. Proyectos como yo hice en Bolivia durante 6 años, un proyecto de 3 millones, que a partir de un proyecto de cooperación internacional hicimos investigación, movilidad, nos dieron todos los recursos necesarios para hacer todos los componentes de la internacionalización. Simposio internacional, investigación, reclutamiento de estudiantes, creamos programas, modificamos programas, de un mundo de oportunidades. Ese proyecto que yo siempre hablo de Bolivia de 6 años, ese proyecto era la mejor manera de aliar las 3 funciones sustantivas. Porque a partir de un proyecto de cooperación, después hicimos internacionalización del currículo, investigación y cooperación. Entonces respondimos a toda esa internacionalización integral. Podemos encontrar, digamos, en otras palabras, en lo que menos pensado podemos encontrar el diamante, que es en proyección social. Pero nosotros estamos tan enfocados porque vemos las tendencias y decimos, bueno, hoy en día es todo internacionalización del currículum, y mañana es todo esto, y mañana, en vez de ver que en realidad se trata de una experiencia, esa experiencia, como era pasearla en las 3 funciones sustantivas. Bueno, excelente, Maximiliano, muchísimas gracias. Bueno, estamos cerca ya del final, todos te hacen llegar
el agradecimiento por la excelente exposición, entre ellos Adriana Bosch, que fue quien estuvo a cargo de uno de los módulos de la diplomatura que te mencioné, y le gustó mucho tu presentación y tus propuestas de acción. Así que bueno, creo que podemos dar por finalizado el encuentro de hoy, agradecer a todos los que estuvieron presentes y especialmente a Maximiliano. Buenos días a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Agradezco al profesor Sainz por su disertación de hoy. También aprovecho para agradecerle por las colaboraciones previas que nos permitieron incorporar muchas herramientas para el desarrollo de la internacionalización universitaria en las instituciones de educación superior en América Latina durante todo este año. También le agradezco a la audiencia por su tiempo y por su participación. Y por último, me permito anticiparles que el miércoles 9 de noviembre a las 12 vamos a presentar un panel de buenas prácticas para el fomento y la promoción de la innovación en educación superior. Les voy a compartir aquí mismo el póster del evento y les cuento que quienes nos acompañarán en este encuentro serán la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, el vicerrector de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento de la Universidad Autónoma de Occidente y el director de la Escuela de Informática de la Universidad Tecnológica de El Salvador. No se pierdan este encuentro. Como es habitual, vamos a publicar la información de esta próxima actividad en las redes sociales. También pueden dejarnos su correo electrónico en el chat y con mucho gusto le enviaremos la invitación para esta próxima actividad. Espero tener la oportunidad de volver a verlos en este espacio y me despido deseándoles una linda tarde. Gracias, hasta el próximo encuentro y recuerden calificar a Maximiliano en Mentes a la Carta. Gracias y buenas tardes.